Continuamos leyendo el libro de Hechos del capítulo 20 del versículo 1 al 38, en donde dice: Pablo viaja a Macedonia y a Grecia. Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria, cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar a Macedonia. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sopater, hijo de Pirro, de Berea; Aristarco y segundo de Tesalónica; Gallo de Derbe; Timoteo; también Tiquico y Trofimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Última visita de Pablo a Troas. Vamos a leer la descripción del versículo 20 de lo que acabamos de leer, en donde dice: Cuando Pablo estuvo en Grecia, pasó la mayoría de su tiempo en Corinto. Desde allí escribió la carta a los romanos. Pablo no había ido a Roma, pero otros creyentes habían comenzado una iglesia allí. En su carta les dijo que su plan era visitarlos lo más pronto posible. La carta a los romanos es un ensayo teológico acerca del significado de la fe y la salvación, una explicación de la relación entre judíos y gentiles en Cristo y una serie de guías prácticas para la iglesia. Estos hombres que viajaban con Pablo representaban a iglesias que él había comenzado en Asia. Cada uno llevaba una ofrenda de su iglesia local para los creyentes de Jerusalén. El hecho de que cada hombre entregara una ofrenda le daría a la ofrenda un toque personal y fortalecería la unidad de los creyentes. Esta también era una manera eficaz de enseñar a la iglesia a ser generosa, ya que los hombres podían informarles a las iglesias acerca de la manera en que Dios estaba obrando mediante sus ofrendas. Pablo habló de esa ofrenda en una de sus cartas a la iglesia de Corinto. Esto lo vemos en Romanos 15, 25, 27 y 2 de Corintios 8 del 1 al 21. El uso de la primera persona del plural del plural indica que Lucas volvió a unirse al grupo en este lugar. La primera persona del plural no había sido usada desde el capítulo 16. Aún así, no pudieron estar en Jerusalén los judíos creyentes. Celebraban la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura de acuerdo a las instrucciones de Moisés. Y eso lo podemos ver en el capítulo 15 de Éxodo 43 y 51. Seguimos leyendo el versículo 7. Dice: última visita de Pablo a Troas. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la Cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titulaban como Pablo hablaba y hablaba. A un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Y le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó y se inclinó sobre él y lo tomó de sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto llevaron al joven a su casa, vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. ¿Imaginas? Qué tremendo de haber sido. O sea, Pablo hablaba y hablaba y un niño se duerme, se cae del tercer piso, bajan corriendo, baja Pablo, lo toca y dice, no se preocupen, está vivo. Y ya, vámonos todos, sigamos con la enseñanza y ya después los llevamos todos aliviados
Y bueno, pues algo tan precioso de poder compartir con nosotros hasta el día de hoy, en donde dice que cuando tú estés compartiendo la palabra, Dios siempre está ahí para sanar a cualquier persona y cualquier situación, y Él nos da la victoria siempre que la necesitemos. Así que ahorita vamos a seguir leyendo la descripción de estos versículos, ¿sí? Que viene a partir del 7, en donde dice, las lámparas que titilaban eran candelas metidas en lámparas. Debido a las muchas candelas y a toda la gente que estaba reunida en el cuarto, seguramente había mucho calor. Esto, más el hecho de que Pablo hablaba por largo rato, sin duda contribuyeron a que Eutico se quedara dormido. Eutico probablemente tendría entre 8 y 14 años de edad, la edad de un joven. Bueno, y del versículo 16 dice, seguimos leyendo ya a partir del 13, en donde dice, Pablo viajó por tierra hasta Asón, donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Mitilene. Al otro día navegamos frente a la isla de Quío. Al día siguiente cruzamos hasta la isla de Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Efeso, porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Efeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Ok, vamos a leer la descripción del versículo 16, en donde dice, Pablo no alcanzó a celebrar la Pascua en Jerusalén, de manera que estaba especialmente interesado en llegar a tiempo para Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por tiempos difíciles y Pablo le llevaba ofrendas de parte de la iglesia de Asia y Grecia. Posiblemente Pablo estaba ansioso de entregarles las ofrendas a los creyentes durante Pentecostés, ya que era un día de celebración y acción de gracias a Dios por su provisión. Así de, gracias Dios por tu provisión, eres hermoso. Y él pues estaba súper apurado, así es que como nosotros debemos de estar apurados para llegar cuando se trate de ir a hacer algo de Dios. Y a partir del versículo 18 dice, cuando llegaron Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de la conspiración de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus caras. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perderán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¡Cuidado! Recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora les encomiendo a Dios y el mensaje de su gracia.
que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que en Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras los abrazaba y les daba besos de despedida. Estaban tristes, principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Y hasta aquí vamos a llegar con la lectura, pero por supuesto vamos a leer las descripciones de estos versículos a partir del 18. Dice: la vida de un creyente no es fácil. Convertirse en cristiano no soluciona ni elimina todos los problemas. Pablo sirvió al Señor con humildad y con muchas lágrimas, pero nunca se dio por vencido. El mensaje de salvación era tan importante que nunca dejó pasar ninguna oportunidad para presentar. Aunque predicó su mensaje de diferentes formas para ajustarlo a sus oyentes, el mensaje era el mismo: arrepentirse de los pecados y volver a Dios por medio de la fe en Cristo. La vida cristiana tendrá tiempos difíciles, lágrimas, tristezas y alegrías. Siempre debemos estar listos para hablarles a los demás acerca de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Sus bendiciones son de mucho más peso que las dificultades de la vida. Obligado por el Espíritu podría ser traducido llevado de manera irresistible por el Espíritu Santo. La descripción del versículo 23 dice: el Espíritu Santo le reveló a Pablo que lo encarcelarían y que sufriría. A pesar de tener ese conocimiento, Pablo no dejó de cumplir su misión. Su carácter firme fue un buen ejemplo para los ancianos de Efeso, pues algunos de ellos también tendrían que sufrir por Cristo. Descripción del versículo 24. Quizás pensemos que la vida es un fracaso a menos que nos divirtamos y obtengamos fama, dinero y éxito. Sin embargo, Pablo consideraba que su vida no valía nada a menos que la usara para la obra de Dios. Servir al Señor era más importante para él que cualquier beneficio que pudiera disfrutar. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es lo que consigues en la vida? ¿Lo que consigues en la vida o servir a Cristo? ¿Qué es lo más importante para ti? La descripción del versículo 24 dice: todos los que desean hacer la obra de Dios deben ser personas con resolución. La meta más importante de la vida de Pablo era hablarles a los demás acerca de Cristo. En Filipenses 3, 7 y 13 lo vemos. Por eso fue el misionero más importante que jamás haya vivido. Dios está buscando más seguidores dedicados a cumplir esta gran tarea que nos ha encomendado. Del versículo 31 al 36-38 dice: la relación de Pablo con los creyentes de Efeso es un hermoso ejemplo de la comunión entre cristianos. Pablo los había cuidado y amado, e incluso había llorado a causa de su amor por ellos. Por su parte, los creyentes correspondieron su amor y afecto y entristecieron por su partida. Todos oraron juntos y se consolaron mutuamente. Al igual que Pablo, usted puede desarrollar relaciones sólidas con otros cristianos. Cuide de ellos, simpatice con sus penas, comparta sus bendiciones, regocíjese y ore con ellos. Cuando usted se entregue en amor a otras personas, adquirirá una comunidad que lo apoye. Y la descripción del 33 dice: con tal de que pudiera hacer la obra de Dios, Pablo estaba contento con lo que tuviera, donde quiera que estuviera. Examine sus propias actitudes hacia la riqueza y la comodidad.
Si piensa constantemente en lo que no tiene, en vez de estar agradecido por lo que tiene, es tiempo de que revises tus prioridades y pongas nuevamente la obra de Dios en primer lugar. Y descripción del versículo 34 también dice, Pablo era fabricante de carpas y gracias a este oficio se sostenía económicamente. No trabajaba para volverse rico, sino para no depender de otras personas. Se mantenía a sí mismo y a quienes viajaban con él. Pablo menciona este detalle en algunas de sus cartas en Filipenses 4 del 11-13 y Primera de Tesalonicenses 2:9. Y la última descripción con la que vamos a terminar es que del versículo 35 dice, estas palabras de Jesús no aparecen en los evangelios. Obviamente, no todas las palabras de Jesús fueron escritas. En Juan 21:25, esta enseñanza puede haber sido transmitida de manera oral a través de los apóstoles. Hay más bendición en dar que en recibir. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has dado esa fuerza para poder salir adelante. Dios, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy en Hechos, en donde nos demuestras cómo Pablo, Señor, era astuto para hablar de tu palabra, siempre acomodaba las cosas, depende de las personas con quienes estuviera, para al final darles ese plan de salvación, el arrepentimiento, para llevarlos a tener esa vida eterna, Señor. Tú, Dios, nos has encomendado que vayamos y lo hagamos. Ayúdanos a tener esa valentía, Señor, que Pablo tuvo. Ayúdanos a hablar las cosas fuerte y directo. Ayúdanos, Señor, a hallar gracia delante de la gente, a amarnos, Señor, y a encontrar muchas amistades, Señor, con quienes podamos estar en quienes podamos estar fortaleciéndonos, orando juntos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues para mí ha sido un placer, es para mí un honor poder estar leyendo tu palabra, hacerlo de esta manera y saber, por supuesto, que acompañándonos leyendo es una bonita manera de encontrarnos con la sabiduría de Dios, ¿no? Yo le pido que todo lo que leamos, todos los videos, lo que estemos escuchando, cuando pongamos play nada más para estar escuchando, Dios nos ayude para que lo que Él quiere decirnos se quede en nuestra vida. Gracias, Dios, por todo. Yo bendigo tu vida, bendigo a tu familia, a tus amigos, bendigo tu trabajo, bendigo todo lo que está a tu alrededor, deseando, por supuesto, que en todas las cosas que tú hagas, en todas te salgan a bien. Vivamos y disfrutemos esta vida preciosa, no temamos ir al lugar a donde podamos hablar de Dios. Digo, no puedes llegar a una iglesia a hablar de Dios, no puedes. Tienes que salir al mundo, por supuesto tener amistades cristianas, amistades que amen y adoren a Dios, pero también tenemos que ir hacia la gente que no conoce de Dios. Tenemos que ir y buscar a personas que no las conocen y que tu vida sea algo que los quiera acercar a Dios y no que digan, no, yo no quiero estar con esta persona porque no. Miren, aquí vemos cómo Pablo andaba por todos lados, conocía muchísima gente, hallaba gracia, estaba hable y hable, la gente le gustaba escucharlo. Entonces seguramente, mira, a ti Dios te ha dado dones para que tú puedas ir y hacer exactamente lo mismo. Vayamos al mundo y prediquemos su palabra. Vayamos a donde, vamos a recordar a Jesús. Jesús le habló a prostitutas, a ladrones, a las personas que la gente no quería. Él iba no sé, Pedro no era el más estudiado, era un pescador, pero Pablo era un hombre muy estudiado, era romano, él pudo llegar, tenemos muchas cartas gracias a él. Todos tenemos dones para poder hacer las cosas que Dios nos ha dicho. Así que vamos al mundo a obedecer a Dios y a llevarle a la gente, a todos, esta gran noticia de la vida
maravillosa que Dios tiene para nosotros, las buenas nuevas. Bueno, pues yo te mando un fuerte abrazo, seguimos leyendo la Biblia, por supuesto, y cualquier comentario que tú quieras, buen comentario, yo sé que pues todos nos equivocamos, ya no quiero que me des malos comentarios, la verdad es que para eso tenemos a mucha gente que nos siga, pero si tú estás leyendo esto, por favor, pon un buen comentario, pon los versículos que te gustan, que te dijo Dios, y pues sobre todo, ¿qué sientes cuando lees? ¿Te sientes fuerte? ¿Te sientes amado? ¿Sientes que hay una mejor comunicación con Dios? Bueno, pues yo deseo con todo mi corazón que tú sientas todas esas cosas buenas cuando estemos leyendo la Biblia. Ahora sí, ya te dejo, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.